niños, niñas y adolescentes que venden dulces, limpian carros, hacen malabares, interpretan canciones, cocinan, lavan ropa, cargan agua, entre otros, en el tiempo en que deberían estar en la escuela, es algo tan común y cotidiano que la sociedad parece ya haberse acostumbrado a verlo como un mal inevitable de los difíciles tiempos de hoy en día. En Colombia, los índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y representan una grave vulneración a los derechos de la niñez. Según cifras del DANE, en el último trimestre del 2014 se registraron 1.039.000 niños y niñas trabajadores en Colombia, muchos de ellos en actividades que realizan ante los ojos de toda la sociedad, en lugares públicos y concurridos. Otros, en peores condiciones, se dedican a labores como el trabajo doméstico y la explotación sexual, sin dejar de lado a aquellos que empiezan a realizar actividades para grupos al margen de la ley, actividades estas catalogadas como las peores formas de trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Es decir, el fenómeno se presenta cuando las actividades laborales de los niños y niñas perjudican su desarrollo físico y emocional y los llevan a la desescolarización. Según la OIT, no debe mirarse de forma negativa el hecho de que un niño o una niña ayude a sus padres en algunas labores del hogar o en negocios familiares, siempre y cuando no descuiden la escuela ni se les vulneren los derechos a la recreación, la salud y el buen trato. Colombia tiene una clara legislación al respecto. El artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia fija los 15 años como edad mínima para trabajar y aclara que los adolescentes entre 15 y 17 años requieren de autorización por parte del inspector de trabajo o, en su defecto, del ente territorial local y deben tener las protecciones consagradas en la Constitución Política, el régimen laboral y normas que lo complementan, y en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Tienen además derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente un arte, oficio o profesión. Esto porque los adolescentes que trabajan están en mayor riesgo de abandonar la escuela. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2011 el 28% de estos se registraron como ocupados, en contraste con el 9% de los menores entre 5 y 14 años. El problema del trabajo infantil también está marcado por la condición de género, con implicaciones diferenciadas para niños y niñas. Los niños en un mayor número se dedican al trabajo de la calle, mientras que las niñas se emplean más en labores domésticas. Pero sea cual sea su oficio, los menores se dedican la mayor parte de su tiempo a actividades tan demandantes que pierden todo espacio para la educación y la recreación. Pero, ¿por qué trabajo infantil en un país como Colombia? Una de las razones más comunes para que los niños y niñas cambien la escuela por el trabajo es el alto índice de pobreza y exclusión que afecta a miles de familias colombianas. Según el DANE, el 49.9% de los niños y niñas y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de la familia. Si bien muchos padres que viven en la pobreza consideran que el ingreso que aporta el trabajo de sus hijos es crucial para la supervivencia del grupo familiar, existe otro factor que puede pasar desapercibido, pero que resulta significativo a la hora de analizar el origen del trabajo infantil, el factor cultural. Por otro lado, a primera vista, el principal efecto del trabajo infantil es la deserción escolar, lo que perjudica no solo su nivel intelectual y su formación personal y académica, sino que los aleja de espacios de socialización con otros niños, lo que limita las capacidades comunicativas y fragmentan el pensamiento, debilitando las habilidades necesarias para la inserción social, dice en un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otro efecto es la perpetuidad de la pobreza. Si al niño se le enseña que trabajar a cambio de unos pocos ingresos es más rentable que educarse, se le está dando un mensaje errado, pues darle más importancia al trabajo que a la educación solo logra que la informalidad se mantenga durante toda